Bienvenidos a Renovación Familiar México. Soy el Dr. Carlos Valdés. Hoy continuaremos nuestro estudio de la oración del reino. Y aprenderemos en esta lección que hay muchos cristianos que no saben orar para recibir. Tampoco saben orar para lograr lo que necesitan. No saben hacerlo y por no saberlo hacer, no reciben y no logran lo que necesitan. Pero el Señor quiere que ahora aprendamos a depender de Él y no de los hombres. En una ocasión Jesús estaba enseñando a sus discípulos a orar y nosotros encontramos que en Mateo capítulo 6 versículo 5 se nos dice, y cuando ores. Él no dijo, y si oraran. Él dijo, cuando ores. Mis amados hermanos, nuestro Señor Jesucristo está tomando como hecho que sus discípulos, que nosotros vamos a orar, que nosotros como cristianos vamos a orar. Él no dijo tal vez, quizás acaso estén orando. No, Él dijo, y cuando ores, no seas como los hipócritas porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Fíjense que a pesar de ser hipócritas, ellos tenían algo bueno. Ellos amaban el orar. Y el Señor quisiera que todos nosotros amáramos el orar. Que en los tiempos de oración en las iglesias estuvieran repletas de hombres y mujeres con el deseo de orar. La motivación de orar o para orar de los fariseos, pues prácticamente su motivación era mala. ¿Por qué? Porque ellos querían ser vistos por los hombres. Y aquí es donde ellos se equivocaron. El Señor no dice que es malo el orar en público. Si esto fuera malo, pues realmente no nos reuniríamos nosotros en la iglesia para orar. Pero ellos eran los rabís de aquellos días, de aquellos tiempos, y tenían la costumbre de pararse en las esquinas y decían, oh, todavía no hay gente. Y esperaban un tiempo y luego decían, oh, ya hay gente, santo, 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 ¿verdad? No es necesario hacer sonidos raros para ser escuchados por el Señor, excepto cuando oramos en lenguas extrañas. Pero tampoco cambien su voz. Yo cuando veo a la gente orando, veo cómo cambian sus tonos de voz. No es necesario hacer eso. El Señor nos enseña que cuando oremos, no lo hagamos para ser vistos por los hombres o llamar la atención de los hombres. Luego allá en el versículo 7 nos dice, y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles. Y aquí equivale prácticamente a los incrédulos. Repito, y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. La oración, hermanos, no es la repetición de peticiones memorizadas. Esto no es oración. Son rezos. Esos son rezos que son repeticiones una tras otra sin ningún fundamento. La oración tiene que tener vida, no palabrería. En algunas partes del mundo hay religiones que ponen sus peticiones escritas en un barril. Y ese barril tiene una manivela que le hacen dar vueltas y vueltas y vueltas. Y cree la gente que cada vez que da vueltas su oración sube a Dios. Esto no es oración. Allá en el capítulo 6, en su versículo 9 al 13 de Mateo, nos dice lo siguiente, vosotros pues oraréis así. Y esto lo dice después de explicarnos de cómo no debemos de orar. Ahora nos dice, vosotros pues oraréis así. Y dice, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Esta oración, hermanos, es profunda, tan profunda que nos lleva en un viaje del deseo a través de la disciplina hasta llegar al deleite, para lo cual vamos nosotros a considerar Mateo 6:11. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Esta es la tercera vuelta al estadio. El Señor nos está enseñando a orar por cosas materiales. Esta es la parte de nuestra oración que va dirigida hacia nuestras necesidades materiales. Yo le preguntaría a usted, ¿tiene usted necesidades? Pues esta es la parte que usted debe de aprender también. La oración del reino abarca muchos terrenos, muchas áreas, y estamos llegando al área de la necesidad. Jesús nunca nos enseñó a hacer algo que Él nunca va a honrar.
Hay algunos que entre comillas se dicen espirituales que piensan que no es correcto tener lo material y usualmente lo tienen cuando no tienen ellos cumplida su necesidad cuando la requieren. Yo pregunto una cosa. ¿Usted ha aprendido a orar para lograr y ha aprendido a orar para recibir? El Señor nos está enseñando a hacerlo. Él quiere que aprendamos a orar. Orar para recibir y orar para lograr aquellas cosas que tanto necesitamos, ¿verdad? Hay muchos cristianos que no saben orar para recibir ni orar para lograr. No saben hacerlo. Y porque no saben hacerlo, pues lógicamente no reciben y no logran lo que necesitan. Pero el Señor quiere que ahora aprendamos a depender de Él y no de los hombres. Yo les digo una cosa, y esto directamente a los líderes de la iglesia. Tu iglesia te puede respaldar en tu ministerio, pero no siempre te dará lo que tú necesitas. Por eso el Señor quiere que aprendas a depender de Él, y esto solamente lo lograrás doblando tus rodillas. ¿Recuerda aquella historia de Hudson Taylor que fue al interior de la China? Fue el primer misionero que pudo penetrar en China. Y él sirvió confiando completamente en Dios, ya que no había una línea de comunicación en aquellos tiempos que le comunicara a Europa con China de una manera que si él requería algo se lo mandaran inmediatamente. No, él tuvo que confiar en Dios únicamente. También se cuenta de George Mueller de cómo él sostuvo a miles y miles de huérfanos solamente confiando en Dios a través de la oración. Así que ahí en Mateo 6:33 nos dice, mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Nosotros tenemos que reclamar esta palabra todos los días. Nadie te lo va a enseñar. Solo el Espíritu Santo te va a guiar a hacerlo en oración. Así que reclámalo, hermano, reclámalo. Nosotros hemos tenido que aprender a orar para recibir nuestros ingresos. Y hablo de los ingresos personales y los ingresos que hemos necesitado durante todo nuestro ministerio. Mi esposa, Sarita y yo hemos estado orando al Señor para que Dios supla nuestras necesidades en todos nuestros viajes que hemos tenido en el extranjero para predicar su palabra. Y saben, Dios ha sido fiel. Todo el mundo en Cristo tiene que aprender a orar para recibir y orar para lograr. Todo el mundo tiene que hacerlo. En la iglesia, en tu familia. Hay unos que dicen, yo quiero servir al Señor. Y cuando llegan a donde la llanta toca el camino, no han aprendido a orar para recibir. Quieren que alguien les dé un ministerio, que les den un salario, que les abran las puertas y casi quieren que les limpien las narices y no saben que uno tiene que aprender a orar para lograr y aprender a orar para recibir. Usted y yo tenemos que aprenderlo, ¿o no es así? Repita conmigo, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Hay 4 requerimientos básicos para que podamos nosotros orar con éxito para recibir la provisión. Hay 4 requerimientos. El primero, tenemos que creer que es la voluntad de Dios prosperarnos. Segundo, tenemos que vivir dentro de la voluntad de Dios. Tercero, tenemos que aprender a orar específicamente por lo que necesitamos. Y número 4, tenemos que orar con tenacidad. Así que son 4 requerimientos básicos. El primero es creer que es la voluntad de Dios prosperarnos. ¿Cree usted? Hay que creer que es la voluntad de Dios prosperarnos. Y yo quiero que recordemos desde el principio que Dios no quiere que vivamos en el amor al dinero. ¿Recuerda usted eso? Tampoco quiere que vivamos con una mentalidad de pobreza. Dios no quiere que vivamos en ninguno de estos 2 extremos. Dios no quiere que tengamos ese complejo de pobreza o vivamos con una mentalidad de pobreza. Quite eso de su mente, eso es basura. Tampoco quiere que amemos el dinero porque eso sí es una maldición. Las cosas materiales no tienen que ser nuestro Dios ni nuestro Señor, sino que deben de ser siervos nuestros. No son el fin, hermanos. El dinero y las cosas materiales son el camino hacia el fin. Pero el fin no es tener millones. El dinero son como herramientas para el trabajador, son como la harina y el azúcar para la cocinera, para que pueda lograr hacer un pastel. Son las cosas que Dios nos da para lograr lo que en verdad cuenta en la vida. Pero cuando vamos a recibir del Señor, si tenemos una mentalidad de pobreza o de complejo de pobreza, nunca lo haremos. Con esto nunca vamos a recibir.
Este es un estudio, hermanos, que cambiará tu vida. Si usted escucha, vivirá. Algunos de ustedes ya han tenido sus vidas cambiadas por verdades que yo voy a enseñarles en este día. Pero recordarlo no tiene nada de malo. Pablo dijo que no era cosa grave repetir lo que había enseñado. Y luego el apóstol Santiago, allá en su capítulo 1, versículo 6, nos dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda de mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Si usted está convencido de que es la voluntad de Dios que usted sea prosperado hoy, pero mañana duda, y está la duda en su corazón, y duda de esta verdad, y pasado mañana cree, y luego el miércoles y jueves duda, ¿sabe? Usted no va a recibir nada del Señor. Y le voy a decir por qué no. Y usted me dirá, ¿por eso el Señor no me va a bendecir? Claro que no, porque usted no está en el camino de la bendición. Por eso tenemos que tener la palabra establecida en los corazones. Para que la bendición venga, primeramente debe de entender que la palabra de Dios no cambia. La palabra de Dios es verdad. Si su corazón está hoy sí, y luego no, y luego sí, y luego no, y luego sí, nunca estará establecida la palabra de verdad en su corazón con la que se produce el fruto. Tenemos que tener la palabra profundamente en nuestro corazón y estar convencidos de lo que Dios nos dice. No pida como una onda de mar, una ola de mar viene y va, ¿no es así? Debemos de saber lo que dice la palabra de Dios, creer firmemente lo que Él nos dice. Y lógicamente esto requerirá que nosotros llevemos la palabra en la cabeza, llevemos la palabra en el corazón y la llevemos también en la boca. Pero si el corazón hoy dice sí y mañana no, la boca va a hablar sí y no, sí y no. Y eso nunca logrará nada. ¿Está usted de acuerdo? Aleluya, nos estamos entendiendo, ¿verdad? Tenemos que meter la palabra de vida del Señor en nuestro espíritu. Yo quisiera preguntarle, ¿está usted totalmente y completamente convencido que es la voluntad de Dios prosperarle? ¿Está usted, vuelvo a repetir, totalmente convencido que es la voluntad de Dios bendecirle y a bendecirle abundantemente en cada área de su vida? Fíjense que mientras los tiempos se ponen más difíciles, necesitamos más que nunca conocer y creer lo que Dios dice. Cuando los tiempos son difíciles es cuando necesitamos la palabra de Dios. Y uno puede decir, ¿cómo es posible que usted pueda hablar de esta manera en un tiempo de pandemia y problemas económicos tan grave? Mis hermanos, si este no es el momento, ¿cuándo va a ser? Hay dos cosas que tengo que hacer si en la vida quiero lograr el éxito. Primero, yo tengo que conocer y lo segundo, tengo que creer. Otra vez. Hay dos cosas que tengo que hacer si en la vida quiero lograr el éxito. Primero, yo tengo que conocer y segundo, tengo que creer. Vamos a Deuteronomio capítulo 28. Leamos desde el primer versículo. Esta es una palabra de Dios que me ha transformado profundamente a mí y me ha hecho distinto. Dice la Escritura: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyes la palabra o si oyes la voz de Jehová tu Dios. Si la oyes, bendito serás tú en la ciudad, bendito tú en el campo, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás tú en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Esta es una abundante bendición, hermanos. ¿Y sabe que esta es la voluntad de Dios? Esta es la voluntad de Dios. El deseo del corazón de Dios es bendecirnos. Así es, hermano. Dios quiere bendecirte. Dios quiere bendecirme. Dios quiere darnos en abundancia. Dios quiere prosperarnos y en abundancia, hermanos. Dios quiere que tengamos abundancia. Esta es su voluntad y esto es lo que yo encuentro en la Escritura.
La maldición, fíjese bien, la maldición viene por desobediencia, la maldición viene por ignorancia, la maldición viene por incredulidad. Uno puede ser obediente, hermanos, pero ignorante. Pero también uno puede ser muy inteligente y educado, pero ignorante. Uno puede ser un médico, pero ignorante de lo que Dios quiere hacer. La ignorancia es dañina. Recuerden, hay dos cosas que tengo que hacer en la vida si yo quiero lograr el éxito. Primero tengo que conocer y en segundo tengo que creer. Y esto me va a dar el éxito. No puedo creer sin conocer. Dios es un Dios de bendición. Vamos a Proverbios 22:4. Aquí habla de riquezas. Algunos de ustedes piensan que estoy equivocado o que está equivocado el pastor cuando predica sobre la prosperidad. No mientan, lo están pensando. Esto está en su corazón. Ustedes están dudando lo que acabo de decir, pero saben, está escrito. Proverbios 22:4. Riquezas, honra y vida. Repito, riquezas, honra y vida son la remuneración. ¿Qué es remuneración? Significa recompensa o pago. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor a Jehová. Cambiemos la palabra remuneración. Riquezas, honra y vida son la recompensa o pago de la humildad y del temor a Jehová. Gloria a Dios, hermanos. Usted preguntará, hermano Carlos, ¿Dios quiere darnos riqueza? Seguro que sí. Si usted no ha aprendido a tener dinero, si usted no ha aprendido a hacer el dinero o hacer del dinero su siervo, si el dinero lo tiene usted atado, mejor pida al Señor que no le dé. Pero si usted ha aprendido a vivir y hacer del dinero su esclavo, trabajando para usted en vez de estar dominado por él, entonces esta verdad es para usted. Repito, riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Y luego el Salmo 112, versículo 1 dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa, hermano, poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. ¿Qué hay en la casa, hermanos? Bienes y riquezas. ¿Dónde? En su casa. ¿Qué clase de persona es esta? ¿Justa o injusta? Justa, ¿verdad? ¿Qué tiene en su casa, hermanos? Bienes y riquezas. Cuando usted visita a un hermano y encuentra bienes y riquezas en su casa, ¿cuál es su actitud? ¿Lo critica o lo alaba? Algunos de ustedes lo hacen. Mira aquí el hermano presumido, ¿verdad? Fíjense que vino una mujer y rompió un frasco de alabastro y lo derramó sobre el Señor y dijo Judas, ¿por qué no se vendió este perfume para los pobres? ¿Saben? Este ingrato ratero estaba robando el dinero de la bolsa, quería meter la mano, no era sincero. Esta mujer tomó algo de gran valor, un frasco de alabastro con un perfume exquisito. Con ese perfume ungió al Señor. Pero ¿sabe qué? El Señor no está en contra de que tengamos cosas buenas en nuestra casa. Él no está en contra de que tenga usted un buen perfume, un perfume caro, mis hermanas, no es un pecado. Estoy leyendo la Biblia, hermanos. Bienes y riquezas hay en la casa. Luego vamos a aprender que cuando vayamos al segundo requerimiento, veremos que hay una necesidad de obediencia y obediencia en el área del dar. Pero mis hermanos, Él dice que cuando damos, Él nos va a dar. Seguro que sí. Les doy un segundo texto más donde yo encuentro la palabra riqueza. Ya en 3 Juan 1:2. Amados, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud así como prospera tu alma. ¿Cuál es el deseo del Señor? Pregunta, hermano, ¿cuál es el deseo del Señor? ¿Sabe? El deseo del Señor es que seamos prosperados en todas las cosas, que tengamos salud y que nuestra alma prospere. Esta es la voluntad de Dios, mis amados. Nosotros tenemos que estar convencidos de esta verdad, pero muchos no están convencidos y dicen, sí, pero, no, pero, quite esa palabra pero. Dijo el apóstol Pablo, que vuestro sí sea sí y amén. La palabra me está cambiando en este momento, hermano. Está aún más firme en mi espíritu que ayer y me está estableciendo o me está cayendo bien esa palabra el día de hoy. ¿Por qué? Porque Él lo desea.
Filipenses 4:19 dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Este versículo tiene verdades profundas. Y en este mismo capítulo dice allá en el verso 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo quiero tener la palabra profunda en mi corazón. La solución, fíjese bien, la solución de los problemas económicos en el mundo está en la Biblia. Pero tenemos que conocer y creer. ¿Está usted de acuerdo? Debemos de mandar telegramas a los presidentes, a los gobernantes de las naciones y decirles: hay dos cosas que tienes que hacer en la vida si quieres lograr el éxito. Primeramente tienes que conocer y luego creer. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Pregunto una cosa, hermano. ¿Por qué estamos repasando estos textos? Simplemente porque yo quiero que estén bien grabados en sus corazones. Yo quiero que esté bien grabado en mi corazón, porque yo quiero ser prosperado. Dice Deuteronomio 8:18, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da, fíjense bien, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como este día. Jehová, tu Dios, te da el poder para hacer ¿qué, hermanos? Nos da el poder para hacer las riquezas. Riquezas, amados. Él quiere bendecirnos. Él no quiere que vivamos en necesidades. Él no quiere eso. Él quiere que tengamos, pero tenemos que conocer y tenemos luego que creer. Segunda de Corintios 8:9 es un texto impactante que está hablando de dinero. No podemos quitar del contexto los bienes materiales. Por eso se nos dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre. Repito, que por amor a nosotros se hizo pobre, siendo rico para que nosotros con su pobreza fuéramos enriquecidos. Oiga bien, hermanos, estamos leyendo la palabra de Dios para que nosotros siguiéramos su ejemplo. No, esto no lo dice. ¿Está leyendo usted la Biblia? No dice eso, hermano, no lo dice. Dice que para que fuésemos enriquecidos. Él no se hizo pobre para que nosotros siguiéramos su ejemplo y viviéramos en pobreza. Él se hizo pobre siendo rico para que nosotros, por medio de su pobreza, fuésemos enriquecidos. En su vida en la tierra, nuestro Señor Jesucristo, hermanos, hizo algunas cosas, las cuales que Él quiere que nosotros imitemos. ¿Qué quiere que imitemos? Quiere que imitemos su amor, que imitemos su humildad, que imitemos su comprensión y que imitemos su compasión. Pero lo que estamos estudiando hoy no es una de las cosas que nosotros debemos de tomar como ejemplo. Bueno, para que podamos nosotros prosperar en Dios, necesitamos conocer las Escrituras, creer las Escrituras y reclamar las Escrituras. ¿Está usted reclamando las Escrituras? ¿Las está reclamando todos los días? Algunos de ustedes no reclaman las Escrituras. ¿Cómo lo sabe, hermano Carlos? Usted preguntará. Simplemente porque no está viviendo en la victoria de las Escrituras. Usted no está reclamando. ¿Y qué es reclamar, hermano? Reclamar es decir, es mío, es mío, es mío. Voy a tener la palabra en mi boca porque esta está en mi corazón y la voy a reclamar hasta que suceda porque esto es mío. Y luego vamos a ver el segundo requerimiento. El segundo requerimiento básico para lograr y recibir con éxito, hermano. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Primeramente debemos de creer que es la voluntad de Dios prosperarnos y en segundo lugar tenemos que vivir la voluntad de Dios, lo cual implica 4 cosas. Vivir dentro de la voluntad de Dios, hermanos, va a implicar 4 cosas muy importantes. Primera, implica tener compañerismo con Jesús. Si yo quiero vivir en la voluntad de Dios, esto va a implicar que tenga compañerismo con Jesús a través de su palabra y a través de una vida de oración personal. Segundo, vivir en la voluntad de Dios implica tener compañerismo con la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Tercero, vivir la voluntad de Dios implica tener hábitos de trabajo diligente y balanceado. Y por último, cuarto, vivir en la voluntad de Dios implica obediencia en el dar. Así que vamos con la primera. Vivir dentro de la voluntad de Dios implica tener compañerismo con Jesús. Muy bien. Tenemos que vivir en la voluntad de Dios para que el Señor nos pueda prosperar. ¿Sabe? Muchas personas quieren la prosperidad, pero no quieren el compañerismo con Jesús. Ellos quieren una fórmula mágica para hacerse ricos sin orar, sin leer su palabra y sin amar a Dios.
Francamente, a mí me molestan esas personas que consideran de más valor lo material que su relación con nuestro Señor Jesucristo. Si usted ama el dinero más que a Jesús, olvídese de las promesas del Señor. Porque usted podrá hacerse rico por medio de métodos del mundo, pero el mundo le puede dar riquezas, pero ¿a qué precio se los va a dar? Dice Mateo 16:26, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Tenemos que vivir en la voluntad de Dios, mis amados. Querer una fórmula para hacernos ricos y que el dinero empiece a llegar, no. No estoy hablando de eso. No debemos de confundir los principios de la Escritura con los deseos carnales. Si usted ama a Dios por sobre todas las cosas, todo va a funcionar en su vida. Pero cuando no ama a Dios, no va a funcionar. Y ahí está el problema de muchas personas, porque ellos dicen, yo creo que Dios quiere prosperarme, pero no lo está haciendo. Hermano, ¿tiene un tiempo de oración? ¿Tiene usted un tiempo de oración? Hermano, fíjese que tengo tanto trabajo que no tengo tiempo para orar. ¿Y para estudiar la palabra? Es que yo no entiendo este libro. Yo voy el domingo y escucho al pastor, habla bien bonito y con eso me basta. Usted, hermano, no debe de ser un fanático del pastor. Usted no debe de ser un fanático del pastor. Usted debe de ser un fanático de Cristo. Sea un fanático de Cristo. Otras personas quieren sanidad, pero no quieren nada con Dios. Entonces sigue enfermo. Si no quieren a Dios, sigue enfermo. Si no aman a Dios, si no aman su palabra, sigue usted enfermo. Si no está queriendo desarrollar una vida de oración, entonces sigue enfermo. Hermano, yo soy nuevo y estoy luchando. Magnífico. Siga haciéndolo. Pero todavía no ha llegado a la victoria. No importa, usted está luchando y usted lo va a lograr. El que pide, recibe. El que busca, halla. Y el que toca, se le abrirá. Este es el problema con las personas que son avaros, hermano. Desean dinero, pero no quieren nada con Dios. Quieren meter la mano en la bolsa de Dios, pero no quieren el amor de Dios. Y no quieren caminar con Dios. Amados, esto así no funciona. Dice Mateo 6:33, mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Buscad primeramente a Dios más que los bienes, porque si su amor para un auto Lincoln es mayor que su amor para Dios, Dios no se lo va a dar. Y si lo gana, va a ser de otra manera. Si su deseo por una casa de 5 recámaras y 16 baños es mayor que su amor para Dios, Dios no se lo va a dar. Si le amamos y Él es nuestro amor, el mismo cielo estará abierto para usted y para mí. Así que, hermanos, con la oración conocida como el Padre Nuestro, que en nuestra realidad, como lo estamos viendo, es la oración del reino, aprenderemos a pedir bienes materiales y nuestras necesidades serán suplidas. Aleluya, hermano. Estamos aprendiendo, ¿verdad? Allá en Jeremías, si me acompaña Jeremías 29:13, nos está hablando el Señor de buscarle. Dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Vamos a buscarle, hermanos, y le encontraremos. ¿Cuándo? Cuando lo busquemos con todo nuestro corazón. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. No solamente desear las riquezas, sino amarle a Él más que a todas las cosas. Esta es la clave de la prosperidad. Y allá en 2 de Crónicas 5:2 y versículo 12, nos dice versículo 2, y salió al encuentro de Asa y dijo, oídme Asa y todo Judá y Benjamín. Jehová estará con vosotros si vosotros estuvieren con Él. Y si le buscareis, será hallado por vosotros. Mas si le dejareis, Él también os dejará. Versículo 12, entonces prometieron solemnemente que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, de todo su corazón y de toda su alma. Hermanos, busquemos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. Yo espero que usted prometa al Señor solemnemente buscarle, hermano, pero buscarle con todo el corazón. Busque a Jehová con todo su corazón y con toda su alma. Y Él está aquí, hermanos. Él va a estar ahí con usted, va a estar conmigo. Claro que sí. ¿Usted cree que Dios está escondido? No. El problema somos nosotros. El problema son nuestros ojos. Pero mientras nuestra visión sea clara,
Él está aquí. Búsquelo en su oración personal, en el hablar con Él, porque Él está esperándonos. Busquemos a Dios con todo nuestro ser. Él nos va a bendecir con todo lo que nosotros necesitamos. ¿Tendremos nuestras necesidades suplidas? Claro que las tendremos. Y tendremos también para bendecir a otros. Abundancia habrá prosperidad y riqueza. Bienes y riquezas hay en nuestra casa, pero busquemos primeramente nosotros a Dios. Dice la Escritura, entonces prometieron solemnemente que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, de todo su corazón y de toda su alma. Esta palabra es para mí, hermanos, y también es para ustedes. ¿Prometen ustedes buscar a Jehová con todo su corazón y con toda su alma? Busquemos al Señor, hermano, pero busquémonos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. El amor de Dios, hermanos, vino a esta tierra. Por eso la Escritura nos dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así que de tal manera, dice la Escritura, amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, dio a Jesucristo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué preciosa verdad, hermano. Qué preciosa verdad. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo. No se canse de repetirlo, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Tenemos que hacer una decisión en la vida, hermanos. Buscar a Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. El cristianismo no es ir solamente a reuniones. Ese no es el verdadero cristianismo. En las reuniones es donde solamente vamos a la iglesia, a la congregación, a alabar y adorar y a recibir alimento. Ser cristiano es conocer a nuestro Señor Jesucristo, amarle de todo corazón, recibirlo en el corazón. La verdad es que el Señor vino para vivir en nosotros, hermanos. Él mismo lo dijo, Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, a Jesucristo, a quien has enviado. Esta es la vida eterna, hermano. Que conozcamos a Dios, que conozcamos al único Dios verdadero, que conozcamos a Jesucristo, quien fue enviado por el Padre. Esta es la vida eterna, que le recibamos en el corazón. Juan 3:16 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios será sobre él. Él dice que el que tiene al Hijo tiene la vida, hermano. Y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida eterna. Vida eterna es un asunto de tenerle a Él. Y si le recibe por fe, hermano, dice la Escritura allá en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que a los suyos vino, hermano. A los suyos, y los suyos no le recibieron. ¿Qué hicieron? Lo rechazaron, no le recibieron, mas a todos los que le recibimos. Si usted ha recibido a Cristo en su corazón, si usted cree en Jesucristo como el Hijo de Dios, entonces usted tiene el poder ya de ser hecho hijo de Dios. Y uno dice, pues todos somos hijos de Dios, hermano. Perdóneme, pero está usted equivocado, todos somos hijos de Dios. Hermano, no se equivoque. No todos somos hijos de Dios. Todos somos descendientes de Adán y Noé, pero no somos hijos de Dios hasta que hayamos nacido en el Espíritu. Jesús habló a Nicodemo una noche. En una noche allí se acercó este fariseo Nicodemo y le dijo, Jesús te está diciendo, si uno no nace de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Nicodemo tuvo que humillarse, un gran líder, uno que tenía miedo de la verdad de Dios, pero también necesitaba la salvación. Y para tenerla, él fue transformado, fue hecho nuevo. Si usted nunca ha recibido a Jesucristo, recíbelo ahora.
Recíbalo ahora, hermano. La sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. Usted puede salir de aquí libre, puede salir limpio de todo pecado. Usted, al estar escuchando este mensaje a través de su audio, a través de su computadora, a través de su celular, usted puede salir de aquí perdonado. Usted puede recibir a Cristo en su corazón ahí, haciendo esa oración y salir perdonado de sus pecados. El Señor no quiere apedrearlo. Un día se acercó una mujer, o más bien le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, queriendo apedrearla. La multitud estaba queriendo matarla, y Jesús, que es perfecto y que tenía todo el derecho de hacerlo, extendió su mano con una piedra y dijo: el que esté sin pecado, arroje la primera piedra. Y Jesús entonces, dando la vuelta hacia ella, cuando se habían ido todos, dijo a la mujer: ¿dónde están tus acusadores? Y ella dijo: Señor, no hay ni uno. El Señor dijo: tampoco yo te condeno. Vete y no peques más. Nuestro Señor Jesucristo quiere perdonar tus pecados y darte el poder para no pecar más. Si tú nunca has recibido a Cristo en tu corazón y quieres hacerlo ahora, invítalo de esta manera. Di conmigo: Señor Jesús, estoy arrepentido de todos mis pecados. Perdóname. Yo te invito a que vengas a mi corazón y reines en él. Gracias porque sé que me has perdonado y me has hecho tu hijo. Gracias, Señor. Él quiere venir a tu vida, hermano, y transformarte de tal manera que tus apetitos sean nuevos, que tus deseos sean nuevos, que tu vida sea nueva. Esta es la obra que Él quiere hacer. Esta es la vida eterna. El que tiene al Hijo de Dios tiene la vida eterna. Yo espero, hermano, que este mensaje haya sido bendición para ti y que entiendas que Dios quiere prosperarte en todas las cosas. Pero antes que todas las cosas, primeramente busca el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas te serán dadas por añadidura. Soy el Dr. Carlos Valdés de Renovación Familiar México. Nos vemos en la próxima. Dios te bendiga. Has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Necesitas mis manos, mis cansancios, que a otros descansen. Amor que quiero seguir amando.